El vapor empañaba el espejo del baño y todo a mi alrededor parecía suspendido en un instante irreal. Sostenía la toalla con una mano, aún mojada, el corazón palpitando con fuerza en mi pecho, mientras la puerta, que creía cerrada, giraba lentamente sobre sus bisagras. Lo vi entrar. Él no se detuvo. No gritó. No retrocedió. Solo me miró. No como a una tía. No como a una mujer mayor. Sino como si de pronto el tiempo no importara, ni los lazos familiares, ni la moral. Y yo no aparté la mirada. Estábamos a centímetros. La respiración entrecortada. Las palabras atrapadas. Sentí que bastaba un leve movimiento, un susurro, y todo cambiaría para siempre. Pero entonces... Before I begin the story and tell you how everything really happened, answer this question. Would you be able to forgive a ladrones betrayal? Mi marido nunca fue de los que prestan atención a los detalles. Y eso en los primeros años me venía bien. No tenía que dar muchas explicaciones si llegaba tarde del trabajo, ni justificar cada pensamiento perdido en medio de la cena. Pero con el paso del tiempo esa indiferencia, ese silencio que al principio confundí con confianza, se convirtió en una distancia que crecía sin pausa entre los dos. Fue durante el Puente del Pilar que todo comenzó. Una de esas celebraciones que en nuestra familia siempre implicaban maletas, carretera y la casa antigua en las afueras de Valencia. Yo preparaba las cosas con la eficiencia de siempre, los ingredientes para la paella del sábado, la lista de sábanas limpias, las botellas de vino tinto que tanto le gustaban a mi cuñado. Mi marido, como de costumbre, no ayudaba. Ya había quedado para ver el partido con sus amigos en el bar Manolo, un sitio ruidoso y grasiento que yo detestaba. Llévate a quien quieras, pero yo voy en mi coche. Paso de aguantar tus prisas, me dijo antes de cerrar la puerta detrás de él. Llegamos a la casa con el último sol del viernes. Ya estaba todo listo cuando sonó el timbre. Era él, el hijo de mi hermana, ese niño al que yo había cuidado en verano mientras su madre trabajaba. Pero ahora ya no era un niño. Había crecido. Había cambiado. Y algo en su mirada también. Un descaro suave. Un tono en su voz que antes no existía. Hola, me dijo sonriendo y fue un hola que me incomodó sin saber por qué. Te vas a quedar en el cuarto del fondo. El baño pequeño no funciona bien, así que usa el nuestro si lo necesitas, le advertí mientras le mostraba la casa. Él asintió, dejando la mochila en el pasillo. La noche transcurrió entre risas familiares, olor a leña, copas de vino y recuerdos viejos. Yo servía platos, controlaba la cocción, escuchaba las mismas bromas de siempre. Pero notaba sus ojos sobre mí. Como si yo fuera parte de otro guión que solo él conocía. Al día siguiente, mientras mi marido roncaba con la boca abierta en el sofá y el resto de la familia dormía, decidí darme una ducha. Era temprano. Quería sentir el agua caliente cayendo sobre mi piel, limpiar el cansancio y las emociones confusas que arrastraba. Cerré la puerta, colgué la toalla, abrí el grifo. El vapor se adueñó del aire y cerré los ojos por un segundo largo. Y entonces ocurrió. La puerta se abrió con un leve chirrido. Mis ojos se encontraron con los suyos a través del espejo empañado. Él no se movió. Ni yo. Por una eternidad de 3 segundos nadie habló. Yo apenas me cubrí con la toalla mojada que había dejado sobre el banco. Su respiración era visible en el aire cálido. Perdón, pensé que no había nadie, murmuró, aunque su voz no sonaba sorprendida. No contesté. No podía. Sentí que el tiempo se arrastraba como miel espesa. Él no cerró la puerta enseguida. Dejó que el momento flotara. Más tarde, ya vestida, bajé a preparar el desayuno. Él ya estaba en la cocina, sirviéndose café como si nada hubiera pasado. Mi marido aún dormía. Yo recogía los platos con manos temblorosas. ¿Dormiste bien?, me preguntó sin mirarme. Asentí. Sí, ¿tú? Bastante. Ese bastante tenía capas que me dolieron. ¿Qué estaba pensando?
¿Por qué no apartó la mirada antes? ¿Por qué yo no dije nada? Toda la mañana me sentí atrapada dentro de una película lenta, donde cada escena parecía repetirse con más tensión. Por la tarde él se ofreció a acompañarme al mercado en Ruzafa. Conozco un sitio nuevo con buen marisco, dijo. Mi marido se encogió de hombros desde su hamaca y volvió a dormirse. En el coche el silencio se volvió pesado. La radio hablaba de política, pero ninguno de los dos prestaba atención. Me fijaba en su perfil, la mandíbula marcada, las manos grandes sobre el volante. ¿Cuándo fue que dejó de ser solo el hijo de mi hermana? Aparcamos cerca del mercado y caminamos por las calles adoquinadas. El sol golpeaba fuerte. Compramos pimientos, calabacines, mejillones. Todo era normal, pero nada lo era. Cuando entramos en la panadería San Pablo, él pidió 2 ensaimadas. Yo me distraje con los estantes de mermeladas artesanales. Al salir, se acercó por detrás para darme la bolsa, y nuestras manos se tocaron. Gracias, susurré sin girarme. En la carretera de vuelta, ninguno de los dos habló. Solo la voz de una locutora diciendo en directo desde Valencia, esto es Cadena SER, nos recordaba que el mundo seguía. Ya en casa, la familia preparaba una barbacoa. Yo fingía interés, pero sentía que mi cuerpo funcionaba en automático. Mi cabeza estaba en otra parte. En el baño. En el coche. En sus ojos. Por la noche, cuando todos estaban dormidos, salí al balcón a tomar aire. Las luces lejanas de la ciudad titilaban. El viento traía olor a jazmín. Entonces lo vi. Él estaba en el jardín, recostado contra el viejo limonero, fumando con una tranquilidad que me hizo arder por dentro. Me miró. No sonrió. Y dijo con voz baja y decidida. Sabes que no fue un error, ¿verdad? Mi mundo se inclinó. Y todo, absolutamente todo, empezó a tambalearse. Sabes que no fue un error, ¿verdad? Repitió con la voz envuelta en una calma que me estremeció por completo. No respondí. Sentí que las palabras se disolvían en mi garganta como el humo del cigarro que él sostenía con tanta tranquilidad. Me di la vuelta sin decir nada y cerré la puerta del balcón tras de mí. El sonido del clic del cerrojo fue más por mí que por él. Como si al girar esa llave pudiera encerrar lo que acababa de comenzar a romperse dentro de mí. Dormí mal. Los pensamientos me perseguían como un ventilador que no se apaga, dando vueltas sin parar. En la mañana me obligué a actuar con una normalidad que se notaba forzada. Preparé el desayuno. Café, tostadas con tomate y un vaso de zumo para cada uno. Mi marido no se levantó, seguía tirado como un tronco en el sofá, resacoso y con la camiseta pegada al cuerpo. Él bajó en silencio con el pelo revuelto y una expresión que no decía nada, pero lo decía todo. No cruzamos palabra. Evité su mirada como si me quemara. Poco después, fui a buscar las llaves del coche. La despensa estaba vacía, y como cada año, tocaba una gran compra para la comida del sábado. Voy al mercado de Ruzafa, grité hacia el salón. Nadie respondió. Pero cuando abrí la puerta principal, él ya estaba ahí con una chaqueta ligera y una sonrisa neutral. ¿Puedo acompañarte?, preguntó. Asentí sin mirarlo. Caminamos hasta el coche sin cruzar una sola palabra. El trayecto fue una mezcla incómoda de noticias por la radio, semáforos en rojo y pensamientos que no quería admitir. El tráfico era denso, la ciudad se notaba llena por el puente festivo. Al llegar, él sugirió ir primero por el pescado. Sabía lo que buscaba. Como si hubiera leído mi lista de memoria. Caminamos entre los puestos del mercado con una coordinación absurda. Tomamos mejillones frescos, sepia, gambas rojas. Él preguntó por los precios, bromeó con el pescadero. Yo, en cambio, me sentía flotando entre la multitud. No podía pensar con claridad. Notaba su cercanía en cada esquina, en cada curva del pasillo entre puestos. Luego fuimos por frutas y verduras. Tomates maduros, pimientos verdes, cebollas dulces de Fuentes.
Él los colocaba en las bolsas con precisión casi meticulosa. Me entregaba cada una de ellas sin tocarme, pero cada movimiento suyo era una provocación muda. Cuando salimos del mercado, yo ya tenía la garganta seca de tanto silencio. Decidí entrar en la panadería San Pablo. Él insistió en pagar las ensaimadas. Al salir, la calle estaba más vacía. El sol se había ocultado brevemente detrás de una nube espesa. El viento levantaba papeles y olores del mediodía. Me detuve un momento para guardar el monedero en el bolso. Él se giró hacia mí y sin previo aviso, se inclinó un poco. Lo suficiente para que mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Nos miramos de nuevo. Sus labios estaban a centímetros. No hubo palabras. Solo un instante suspendido en el que el mundo dejó de moverse. Nos besamos. Después del beso, no dijimos nada. Caminamos hacia el coche como si lo que acababa de pasar no hubiese ocurrido. Pero ambos sabíamos que sí. Y que no había vuelta atrás. Durante el camino de regreso, las luces del tablero del coche parecían más brillantes, como si todo a mi alrededor estuviera sobrecargado. Él miraba al frente tranquilo sin señales de arrepentimiento. Yo por dentro era un huracán. Al llegar a casa, el ambiente era otro. Mi cuñado había encendido el fuego para la barbacoa, los niños gritaban en el jardín, y mi marido dormía con la boca abierta en la hamaca. Nadie notó nada. Nadie sospechaba nada. Yo actuaba. Servía bebidas. Reía por compromiso. Intercambiaba frases con los demás, pero en cada pausa mi mente volvía al mismo lugar. A ese instante frente a la panadería. A ese beso. Él no me buscaba con la mirada, y eso lo hacía peor. Su indiferencia ahora era la cuerda que me apretaba el cuello. ¿Le daba igual? ¿Fue un juego? ¿Qué buscaba? Cuando cayó la tarde mi hermana propuso ver una película todos juntos. Yo fingí dolor de cabeza y subí a mi habitación. Cerré la puerta, pero no encendí la luz. Me senté frente al ventilador portátil y dejé que el aire me golpeara la cara. Quería sentir frío. Algo que me sacudiera. Que me devolviera el control. Escuché pasos en la escalera. 1, 2, 3. Toques suaves en la puerta. ¿Estás bien? No respondí. ¿Puedo pasar? Silencio. Solo quiero hablar, dijo finalmente. Abrí la puerta. Solo un poco. Lo suficiente. Él entró. Cerró sin hacer ruido. Nos quedamos allí, a medio metro de distancia. Yo con los brazos cruzados, él con las manos en los bolsillos. Esto no puede pasar, susurré. Ya pasó. No tiene sentido. Yo soy. No me importa quién eres. Quise decir algo más, pero no encontré palabras. Me temblaban los labios. Él los miraba como si supiera lo que venía después. Entonces del pasillo, se escucharon risas. Voces. La puerta principal se abrió de golpe. Alguien gritó, traje más vino. El momento se rompió. Él se giró sin decir nada y salió. Yo quedé allí con el pecho agitado y las mejillas ardiendo. Me acerqué a la ventana. Desde arriba, lo vi salir al jardín y volver a mezclarse entre la familia como si nada. Como si no acabara de dejar una bomba dentro de mí. Y entonces, sin previo aviso, mi marido apareció en la entrada del jardín. Iba tambaleándose un poco con una copa en la mano y cara de sueño. Saludó a todos, se acercó a él, le puso una mano en el hombro. Y dijo algo que me heló la sangre. Gracias por cuidar también de mi mujer en el mercado. Me dijeron que fuiste muy atento. Ambos rieron. Yo desde la ventana, sentí que el suelo comenzaba a resquebrajarse bajo mis pies. Desde la ventana, vi cómo él y mi marido reían. El gesto en su rostro, esa sonrisa despreocupada mientras le servía vino a quien jamás debía sospechar, me revolvió el estómago.
Cerré las cortinas con un movimiento seco y me apoyé contra la pared. Me faltaba el aire, como si algo invisible me apretara el pecho. No entendía nada. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Por qué no se alejaba? ¿Por qué no se iba? Y peor aún, ¿por qué yo tampoco podía alejarme? Bajé minutos después, obligándome a caminar con el mismo ritmo de siempre. Fingí buscar algo en la cocina mientras escuchaba las conversaciones que se mezclaban con la música de fondo. Sonaban canciones viejas, de esas que usábamos en los bailes familiares. Pero todo me parecía ajeno, extraño, como si estuviera viendo una película en la que ya no me reconocía. Él me cruzó en el pasillo que conecta el comedor con el jardín. Me miró sin decir una palabra. Un segundo. Apenas eso. Pero fue suficiente para que mi cuerpo se tensara entero. Seguí caminando sin detenerme. No podía darle ni una grieta más. Más tarde llegó la llamada de mi hermana. Preguntaba si su hijo se estaba portando bien, si necesitaba algo. Respondí con frases automáticas sin emoción. Todo bien, está tranquilo, ha ayudado mucho, dije mientras le quitaba el polvo a la repisa de la chimenea. Fingir se había vuelto una segunda piel. Después de almorzar, él se ofreció para ayudarme en el jardín. Las rosas están desbordadas, comentó. Mi marido lo empujó hacia la tarea con una sonrisa perezosa. Así aprendes algo útil, dijo entre risas. Pasamos más de una hora entre tijeras de podar, guantes de cuero y ramas espinosas. El sol caía de lado, iluminando solo una parte del patio. Yo cortaba en silencio. Él recogía las ramas sin dejar de observarme. ¿No vas a decir nada?, preguntó en voz baja, casi imperceptible. No deberías estar aquí. ¿Y tú? No contesté. Sentí que si hablaba más iba a traicionar todo lo que intentaba sostener. Terminamos en silencio. Las manos manchadas de tierra. La ropa salpicada. El aire denso. Fue entonces cuando él propuso salir a dar una vuelta. Acompáñame al mirador, me dijo. Me negué. Pero luego, una hora más tarde, cuando lo vi preparándose para ir solo, algo me impulsó. Subí al coche con él sin decir palabra. La carretera hacia el Garbí era angosta, con curvas cerradas y vistas que quitaban el aliento. Él conducía con una tranquilidad que contrastaba con el caos que yo llevaba por dentro. No hablábamos. Pero el silencio entre nosotros no era cómodo. Era eléctrico. Al llegar, caminamos un tramo hasta el punto más alto. Desde allí se veía toda la llanura valenciana, el mar al fondo y los naranjos extendiéndose como un manto interminable. La brisa fresca me revolvía el cabello. Él se detuvo. Yo también. No lo planeé. No lo pensé. Nuestros labios se tocaron. Después bajamos sin hablar. No mencionamos lo que había pasado. Ni en el coche. Ni al llegar. Ni cuando entramos en la casa. Mi marido estaba dormido en el sillón, con la televisión encendida. En la pantalla, un documental sobre trenes. En el ambiente, olor a café viejo. Subí a mi habitación. Me senté en la cama. Me quité los zapatos. Todo parecía igual, pero nada lo era. Me quedé allí hasta que oscureció. Sin moverme. Sin pensar. Cerca de las 11 me levanté y fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo durante varios minutos. No me reconocía. Entonces la puerta de la habitación se abrió. Era él. Entró sin hablar. Cerró. Caminó hasta el borde de la cama. Nos miramos. No dijimos nada. Solo permanecimos ahí. Y supe que no podía seguir huyendo. Supe que no quería. Nos miramos una última vez en silencio. Y luego pasamos la noche juntos. Por la mañana, me despertó el sonido de la cafetera. Bajé con el corazón latiendo con fuerza. Él no estaba.
En la cocina solo estaba mi marido, leyendo el diario y sirviéndose café con leche. ¿Dormiste bien?, preguntó sin levantar la vista. Asentí. Me senté a su lado. Fingí normalidad. Pero por dentro todo había cambiado. Y entonces sobre la mesa, vi algo que no debería estar allí. Una pulsera. Mi pulsera. La que no encontraba desde hace días. Y junto a ella, una fotografía. Una pequeña Polaroid que no recordaba haber visto antes. En ella, nosotros dos. Yo y él. Riendo en el jardín. En un ángulo imposible. Desde un punto que ninguno de los dos podría haber captado. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Nadie dijo nada. Pero en el aire algo había cambiado. Algo o alguien nos estaba observando. Me quedé paralizada frente a la mesa. La fotografía. La pulsera. Todo allí al alcance de mi mano, pero fuera de todo sentido. El periódico seguía abierto. Mi marido bebía su café con absoluta calma. Miraba una nota sobre la sequía en la Comunidad Valenciana como si fuera lo único importante en el mundo. Yo, en cambio, no podía respirar. Quise decir algo. Preguntar por la foto, por la pulsera. Pero algo me detuvo. Una sensación incómoda en el pecho, como si ya supiera la respuesta. Como si lo no dicho pesara más que cualquier palabra. Tomé la pulsera con dedos temblorosos. Era la mía, sí. La había dado por perdida hacía semanas. No entendía qué hacía allí. La foto la deslicé rápidamente al bolsillo trasero de mi pantalón, con un movimiento torpe y casi instintivo. ¿Estás bien?, preguntó él de pronto. Asentí. Ni lo miré. No podía. Él siguió leyendo. Como si nada. Durante el resto del desayuno, no hubo conversación. Cada sorbo de café me sabía a plomo. Él apareció en la cocina después de unos minutos. Llevaba la misma camiseta de la noche anterior. Me bastó con mirarlo una fracción de segundo para entender que él no sabía nada de la fotografía. Fue entonces cuando lo supe con certeza. Nadie la había dejado por accidente. Alguien la había puesto ahí. A propósito. Y eso lo cambiaba todo. El día avanzó con una lentitud angustiante. La familia decidió ir a la playa de la Malvarrosa a pasar la tarde. Yo dije que no me sentía bien. Mi marido, acostumbrado a mis excusas, no insistió. Él tampoco fue. Nos quedamos solos en casa. El silencio era espeso. Pesado. Él subió al desván a buscar unos libros. Yo aproveché para revisar la cocina, los cajones, los muebles del salón. No buscaba algo en concreto. Solo necesitaba confirmar que todo seguía en su sitio, que el mundo no se estaba desmoronando bajo mis pies. Pero nada había cambiado. O quizás todo. Al anochecer preparé una cena ligera. Ensalada con atún y huevos duros. No tenía apetito, pero necesitaba hacer algo con las manos. Él apareció justo cuando estaba sirviendo los platos. ¿Puedo ayudarte?, negué con la cabeza. Cenamos sin mirarnos. Cada movimiento, cada gesto, tenía una tensión contenida. Era como si todo el aire en la casa estuviera electrificado. Después de comer, él se quedó recogiendo la mesa. Subí a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Saqué la foto del bolsillo. La observé con más detenimiento. Nosotros dos. Él con una expresión cómplice. Yo riendo. Parecíamos felices. Pero la imagen tenía algo más. Un fondo reconocible. La esquina del jardín, el banco de hierro oxidado, y al fondo, una sombra. Difusa. Borrosa. Pero humana. Alguien nos había estado observando. Y no desde ahora. Desde antes.
Mi estómago se retorció. No podía pensar con claridad. Tomé una chaqueta y salí de la habitación. Tenía que salir de esa casa. Necesitaba aire. Movimiento. Otra realidad. Bajé las escaleras y lo vi en el salón, sentado en el sofá, mirando su móvil. Levantó la vista. ¿Salimos a caminar? Pregunté sin pensarlo. Él dejó el teléfono y se puso de pie sin decir nada. Caminamos por las calles cercanas. Era una noche templada. La brisa traía el aroma de azahar mezclado con el de las terrazas abiertas. Parejas caminaban tomadas de la mano. Familias cenaban en los balcones. Yo hablaba de cosas sin sentido. La política, el tráfico, la humedad del ambiente. Él me escuchaba, pero no comentaba. Sabía que yo solo necesitaba llenar el silencio. Al llegar al parque del barrio, me senté en un banco. Él se sentó a mi lado. Por un largo rato, no hablamos. Nos están viendo, dije de pronto. Él se giró lentamente hacia mí. Su expresión cambió. ¿Qué? Saqué la foto del bolsillo y se la entregué. La observó sin decir nada. Luego levantó la vista. ¿Quién la tomó? No lo sé. ¿Tu marido? No lo sé, repetí. Pero mi voz temblaba. Guardó la foto en su chaqueta. Como si entendiera que ya no había marcha atrás. Volvimos a casa en silencio. Esa noche mi marido decidió invitarme a salir a cenar al día siguiente. Peñíscola, ¿te acuerdas? Como en los viejos tiempos, dijo con una sonrisa. Reservé en el hotel junto al castillo. No supe qué responder. Solo asentí. Él estaba extraño. Demasiado atento. Demasiado amable. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo. A la mañana siguiente hicimos las maletas. Él silbaba mientras metía camisas y pantalones en la maleta. Yo observaba en silencio. Antes de salir, dejé la foto en el cajón de mi mesita de noche. No podía llevármela. No debía. El viaje fue largo. El paisaje parecía una pintura en movimiento. Montañas, olivares, señales verdes en la autopista. Él hablaba de política, de fútbol, de lo mal que iba la economía. Yo solo asentía. Al llegar, dejamos las maletas en la habitación y bajamos al restaurante del hotel. Frente al mar. Con manteles blancos y copas altas. La comida era deliciosa, pero no tenía sabor. Después paseamos por el casco antiguo. Calles estrechas, faroles encendidos, música de guitarra en una esquina. Un ambiente perfecto. Demasiado perfecto. Mientras subíamos por una calle de piedra, él me tomó de la mano. Me estremecí. Entonces, sin aviso, lo vi. Él estaba allí. Mi amante. De pie junto a una mujer joven, rubia, con vestido corto, riendo con él. Lo vi antes de que él me viera. Y en ese instante algo en mí se rompió. No dije nada. No hice una escena. Solo me solté de la mano de mi marido. Y caminé hacia el otro lado. Sin rumbo. Sin pensar. Con el corazón tambaleándose dentro del pecho. Lo había perdido todo. Y ni siquiera sabía cómo. Caminé sin rumbo por las callejuelas de Peñíscola, entre turistas sonrientes, luces cálidas y aromas de pescado asado, como si no acabara de ver lo que vi. Cada paso era una puñalada silenciosa. Mi respiración se volvía más agitada y la brisa del mar no refrescaba nada. La imagen de él riendo con esa mujer me perseguía como un zumbido agudo en el oído. No sabía a dónde iba, pero no podía quedarme quieta. Mis sandalias golpeaban las piedras del suelo con un ritmo torpe, como si mi cuerpo ya no recordara cómo sostenerse. Me detuve al llegar a una pequeña plaza escondida, frente a una fuente. Me apoyé en el borde de piedra, me incliné hacia adelante y traté de calmarme. Pero no había calma. Él estaba con otra.
Y yo había abandonado todo por un delirio. Me senté en un banco de madera agrietado. Miraba mis manos. Temblaban. Un grupo de jóvenes reía en una terraza cercana. Brindaban, bailaban. El mundo seguía girando con insolente alegría. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero la noche se fue cerrando encima de mí. El cielo ya no tenía tonos dorados, solo un azul denso. Entonces escuché pasos. No los reconocí al principio, pero se detuvieron a unos metros. Levanté la vista. Era él. Solo. Sin la mujer. Sin risa. Nos miramos sin decir palabra. Él se acercó despacio como si no supiera si tenía permiso para hacerlo. Se sentó a mi lado, dejando un espacio prudente entre nosotros. No es lo que crees, dijo en voz baja. No respondí. Seguía mirando al frente. Es una amiga de la universidad. Me la encontré de casualidad. Me pidió una foto para su madre. No fue. No me expliques nada, interrumpí. Porque no quería escucharlo. Porque dolía demasiado. Nos quedamos en silencio con el murmullo de la fuente llenando los espacios vacíos. Él no se movió. Yo tampoco. Te busqué toda la tarde, añadió después. Me levanté sin mirarlo. Comencé a caminar de regreso al hotel. Él no me siguió. Cuando llegué a la habitación, mi marido dormía profundamente enredado en las sábanas. Roncaba con la boca entreabierta. La televisión encendida mostraba un documental sobre aves migratorias. Apagué la pantalla, me senté en la silla del rincón, y observé la maleta que aún estaba a medio abrir. Pensé en hacerla. En marcharme. Pero algo me detuvo. No podía huir. Ya no. A la mañana siguiente mi marido me despertó con una bandeja del desayuno que había bajado a buscar él mismo. Café, pan tostado, mermelada de naranja. Sonreía como hacía tiempo no lo hacía. Me besó en la frente. Hoy podríamos visitar el castillo, ¿te parece? Asentí. Paseamos por el recinto medieval como si fuéramos turistas felices. Yo fingía que escuchaba las explicaciones del guía sobre el Papa Luna, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Mi marido me rodeó los hombros con el brazo y me atrajo hacia él cuando subimos a una de las torres. Este lugar siempre me hace pensar en lo lejos que hemos llegado, susurró. Yo solo sonreí sin saber qué decir. Después del almuerzo, mientras él se quedaba dormido en la habitación, bajé sola al paseo marítimo. Me senté frente al mar. Miraba el vaivén de las olas, intentando encontrar un ritmo que calmara el desorden dentro de mí. Pero no había paz. Y entonces, como un reflejo involuntario, metí la mano en el bolso. La fotografía seguía allí. Arrugada. Herida. Como yo. Volví al hotel con paso rápido. Necesitaba deshacerme de esa imagen. De todo. Entré al baño, la partí en 2, en 4, en 1000 pedazos y la tiré al inodoro. No quería más rastros. Quería silencio. Al regresar al dormitorio, vi que mi marido ya no dormía. Estaba de pie frente a la ventana, mirando al mar. No dijo nada cuando entré. Solo me miró por el reflejo en el vidrio. ¿Sabes? Dijo. Anoche soñé con nosotros. Hace años. Cuando vivíamos en el piso de la calle Sagunto. Tú cocinabas con música de fondo y yo llegaba con vino barato. Y todo parecía más fácil. Me quedé quieta. ¿Tú crees que uno puede volver a ese lugar? Preguntó. No lo sé, dije con sinceridad. Él asintió. Se giró. Caminó hacia su maleta y comenzó a meter su ropa con movimientos lentos. Yo lo observaba sin entender. ¿Qué haces? Volvemos esta noche. Quiero dormir en mi casa. No discutí. Volvimos en silencio. El coche avanzaba por la autopista como si nada hubiera pasado.
Pero todo había pasado. Ya en casa el ambiente era distinto. Más denso. Más frío. Esa noche él me pidió que cenáramos juntos en la terraza. No hablábamos de lo importante. Solo del tiempo del perro del vecino, de las luces de la ciudad. Hasta que dijo: he leído tus silencios. Tus miradas. No soy tonto. Pero aún no quiero saber. Sentí que algo en mi estómago se contraía. No me lo digas ahora. Pero tampoco me mientas más. Me quedé en silencio. Él se levantó de la mesa. Entró a la casa. Cerró la puerta tras de sí. Yo seguí ahí con el sonido de los grillos y la brisa en la cara, sintiendo que estaba al borde de perderlo todo. Y entonces lo vi. Un sobre pequeño beige deslizado bajo la pata de mi silla. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro una nota escrita a mano. No fue ella quien rió primero. Fuiste tú. Sin firma. Sin explicación. Solo eso. Y el mundo otra vez se volvió incomprensible. Volví a leer la nota al menos 10 veces. Cada palabra se clavaba más hondo que la anterior. No fue ella quien rió primero. Fuiste tú. ¿Quién la había escrito? ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cuánto tiempo llevaba observándonos? El papel no tenía firma ni letra reconocible. Era una caligrafía neutra, calculada. Lo apreté en el puño hasta arrugarlo por completo. El ruido del papel en mi mano fue lo único que rompió el silencio de esa noche en la terraza. Entré en la casa como un fantasma. No encendí luces. Caminé hasta el dormitorio con el sobre escondido en el bolsillo. Mi marido no estaba. Había desaparecido. La cama seguía intacta, sin señales de que hubiera dormido ahí. La puerta del baño abierta, la luz apagada. Fui a la cocina. Vacía. Fui al salón. Vacío. Recorrí la casa con una ansiedad creciente. Cada habitación que abría, cada pasillo que cruzaba, confirmaba lo que empezaba a temer: se había ido. Volví a la entrada. La chaqueta que siempre colgaba en el perchero ya no estaba. Corrí a la ventana. Su coche tampoco. Y ahí, bajo la luz mortecina de la farola, el pánico se instaló en mi pecho. Algo no iba bien. Cogí el móvil, pero no marqué. ¿Qué iba a decir? ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué sabes? No tenía sentido. Volví a mi habitación y me senté en el borde de la cama. El papel arrugado seguía en mi mano. Lo abrí otra vez por impulso. Las letras seguían allí, intactas. Desafiantes. Minutos después, escuché el portón del garaje abrirse. Salté. Me asomé a la escalera, el corazón a 1000 por hora. Vi las luces del coche apagarse. Él entró. Con calma. Con esa forma suya de no tener prisa por nada. Caminó hacia la cocina, dejó unas bolsas sobre la encimera. Volví a la habitación y me senté en silencio. No sabía si debía enfrentarlo o fingir que nada pasaba. Él subió con una bolsa de papel en la mano. La dejó sobre la cama. Compré tu tarta favorita, dijo. Manzana con canela. Me quedé en silencio. Pensé que quizás nos haría bien sentarnos un rato, añadió con voz tranquila. Hablar. ¿Dónde estuviste? Dando una vuelta. Toda la noche. No pude dormir. Necesitaba aire. Asentí. Pero no creí una palabra. ¿Y esta nota? Pregunté sacándola del bolsillo y entregándosela. La leyó. Su rostro no cambió. Solo respiró hondo. ¿Quién te la dejó? No tengo idea, dije. Estaba bajo mi silla anoche. ¿Crees que fue él? No contesté. Porque por primera vez no estaba segura de nada. El día siguiente fue extraño.
No por lo que pasó, sino por lo que no pasó. Él no volvió a mencionarlo. Se comportó como si todo estuviera bien. Me llevó a almorzar al restaurante de siempre. Me compró flores. Me ayudó a limpiar el jardín. Incluso rió de verdad cuando el aspersor se activó de golpe y nos empapó a los dos. Pero yo ya no estaba ahí. Mi cabeza era una espiral de conjeturas, dudas, imágenes confusas. Más tarde, después de la ducha, me encerré en la habitación de invitados. Necesitaba pensar. Respirar. Dormir lejos. Me tumbé en la cama sin apagar la luz. Miraba el techo, los cuadros torcidos, el ventilador girando despacio. La casa parecía suspendida en una calma irreal, como si todos supieran que algo está por explotar, pero fingieran que no. Y entonces un sonido. Una notificación de mensaje. Me incorporé de golpe. El móvil estaba sobre la cómoda. Lo tomé. No era un número conocido. Solo una línea. ¿Creías que nadie te estaba viendo en el jardín? El móvil se resbaló de mi mano. Corrí a la puerta. Salí al pasillo. Fui al dormitorio principal. Abrí la puerta de golpe. Él no estaba. Ni en la cama. Ni en el baño. Corrí por la casa. Fui al estudio. Al lavadero. Nada. La puerta del garaje abierta otra vez. Y entonces lo vi. Mi marido. De pie. Frente a él. En el jardín. A la luz tenue de las lámparas del muro. Conversando. Cara a cara. Sin moverse. Mi cuerpo se paralizó en la sombra de la cocina. Los observé desde la ventana, sin entender. No gritaban. No gesticulaban. Solo hablaban. Y al final él, mi amante, se quitó algo del cuello. Una cadena. Se la puso en la mano a mi marido. Y se marchó. Caminando. Sin girarse. Sin mirar atrás. Mi marido no se movió. Siguió ahí. Quieto. Solo. Y yo supe sin necesidad de palabras, que nada volvería a ser lo que era. Me quedé de pie, oculta en la penumbra de la cocina, con el corazón martillando en el pecho, mientras lo observaba a lo lejos. Mi marido seguía inmóvil, con la cadena en la mano, como si llevara un peso imposible de sostener. La lámpara del jardín lanzaba una luz pálida sobre su rostro, y por primera vez en años, no pude leer lo que pensaba. No había rabia. No había tristeza. Solo una calma vacía, que me resultó mucho más inquietante. No supe cuánto tiempo permaneció allí, ni cuánto tiempo pasé yo espiando desde las sombras. Pero cuando por fin se movió, no regresó a la casa. Caminó hacia el fondo del jardín, hacia el viejo limonero, y se sentó en el banco de piedra donde, semanas atrás, yo había compartido risas que ya no significaban nada. La cadena colgaba ahora de su mano, balanceándose lentamente. Subí a mi habitación sin hacer ruido. No sabía qué debía hacer. Nada en mi vida anterior me había preparado para esto. Me tumbé vestida sobre la cama, sin cerrar los ojos, sin pensar en nada concreto. Solo dejé que el tiempo pasara, sintiendo el peso de cada segundo como si fuera una losa. Al amanecer, lo escuché entrar. Sus pasos eran firmes. Ya no evitaba hacer ruido. Abrió la puerta de nuestro dormitorio y permaneció allí, sin hablar. Hoy vendrán a almorzar mis padres, dijo. Están de paso por la ciudad. Dicen que quieren verte. No supe si esa frase era una trampa, una advertencia o una prueba de que aún había algo por rescatar. Pero asentí. Prepararé algo, contesté con voz áspera por la falta de sueño. Pasé la mañana en la cocina, picando ingredientes sin pensar, moviendo las manos con la memoria muscular del hábito. Preparé tortilla de patatas, pimientos asados y una ensalada con vinagreta de mostaza. Mi marido no volvió a hablar. Limpiaba el jardín, regaba las plantas, como si fuera un domingo cualquiera. A mediodía,
sus padres llegaron. Saludos fríos, besos al aire, comentarios sobre el tráfico. Yo fingía la sonrisa más perfecta que tenía. La que aprendí a usar en cenas formales, en bodas de conocidos que no me importaban. Durante la comida hablaban del nieto de su sobrina, de una operación de cadera que había salido bien, del precio del aceite de oliva. Yo asentía, sonreía, servía vino. ¿Y él? Él era un actor magistral. Hacía preguntas, se reía, contaba anécdotas de nuestra última escapada a Peñíscola sin pestañear. Ni una palabra que delatara lo que ocurría en la casa, lo que ocurría dentro de mí. Cuando terminaron y se despidieron, me encerré en el baño. Necesitaba aire. Agua. Algo que me sacudiera. Me miré al espejo. Tenía la mirada apagada, el rostro cansado. Me mojé la cara. Abrí la ventana. Cerré los ojos. Y entonces escuché pasos en la escalera. Al salir, lo vi en el pasillo. No dijo nada. Caminó hasta el dormitorio, entró y cerró la puerta. Quise seguirlo. Preguntarle qué había hablado con él anoche. ¿Qué significaba esa cadena? Esa nota. Pero no podía. Tenía miedo de escuchar una respuesta que no podría soportar. Bajé al salón, dispuesta a ordenar los restos del almuerzo. Pero al entrar, me detuve en seco. Sobre la mesa, cuidadosamente doblada, estaba mi bufanda de lino beige. La misma que había dejado olvidada en Peñíscola. En el respaldo de una silla del restaurante del hotel. Estaba segura. Lo recordaba perfectamente. Me acerqué. La toqué. Tenía un olor extraño. No era perfume. Era como humedad. Como papel viejo. Debajo de ella, una tarjeta. Sin nombre. Sin remitente. Solo una frase escrita con la misma caligrafía de la nota anterior. Tú sabías lo que hacías cuando dijiste sí. Mi piel se erizó. El aire se volvió denso, irrespirable. No había escapatoria. Alguien había estado siguiéndonos. Alguien lo había visto todo. Subí corriendo las escaleras. Golpeé la puerta del dormitorio. Necesito hablar contigo. Grité. No hubo respuesta. Empujé la puerta. Estaba vacía. Sobre la cama, un sobre blanco. Mi nombre escrito a mano. Lo abrí con dedos torpes. Dentro, una sola hoja. Nos vamos unos días. No me llames. No te preocupes. Estoy con él. Necesito entender qué parte de esta historia fue verdad y cuál no. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Me senté lentamente en el borde de la cama. La habitación se volvió silenciosa. Intolerablemente silenciosa. Me quedé allí. Sola. Por primera vez, verdaderamente sola. La casa quedó suspendida en un silencio que dolía. No era el tipo de silencio que acompaña la tranquilidad, sino el que se instala como un huésped no invitado, el que se queda aunque intentes abrir todas las ventanas para que se vaya. Un silencio con olor a ropa doblada que ya no va a usarse, a sábanas frías, a platos servidos para dos y comidos por uno. Me senté frente a la hoja que había dejado sobre la cama. Estoy con él. La frase me taladraba la cabeza con una cadencia cruel. No me llames. Y lo peor, necesito entender qué parte de esta historia fue verdad y cuál no. No preguntaba. Afirmaba que ya no sabía. Que ya no confiaba. Durante horas no me moví. Ni lloré. Ni grité. No revisé el móvil. No abrí armarios. Solo me quedé sentada, con las manos sobre las rodillas, como una figura olvidada en un museo al que nadie entra. La tarde cayó de golpe. La luz cambió de tono sin pedir permiso. Me levanté al fin y caminé por la casa. Recorrí el pasillo. Toqué las paredes. Pasé los dedos por los marcos de fotos colgadas desde hacía años.
Yo, él, la familia, los veranos. Rostros congelados en el tiempo, antes de que todo empezara a romperse sin que ninguno de nosotros lo notara. Entré a la cocina. Sobre la nevera, alguien había pegado una nota con imán, una lista de compras. Pan, huevos, leche, atún. Me pareció una reliquia arqueológica de una vida que ya no era mía. Arranqué el papel. Lo rompí en pedazos diminutos y lo tiré al fregadero. Después subí al altillo. Nadie iba allí desde hacía meses. Abrí la ventana para que entrara aire. Allí encontré una caja de madera que él siempre usaba para guardar cosas, que no sirven, pero tampoco se tiran. Dentro descubrí recortes de periódicos viejos, una pelota desinflada, una libreta con dibujos de cuando era niño, y una carta. Era una carta que yo le había escrito hace más de 20 años. No la recordaba. Mi letra era más joven, más fluida. Hablaba de amor, de futuro, de promesas. De la vida que queríamos construir. Sentí una punzada al leer mis propias palabras. Lo había olvidado todo. Incluso cómo se sentía escribirlas. Volví a la habitación arrastrando los pies. El atardecer ya se había tragado toda la luz. Me senté en la cama y miré el móvil por primera vez en horas. Nada. Ningún mensaje. Ninguna señal. Ninguna pista. Salí al balcón. La ciudad seguía su curso. Autos. Voces. Ruidos de platos desde los balcones vecinos. El olor a comida subía desde alguna ventana. Me apoyé en la barandilla, mirando las luces encenderse una a una. Y entonces lo vi. Al otro lado de la calle. De pie. Apoyado contra una farola. Él. Solo. Observando la casa. No hacía nada. No se movía. Solo me miraba. No levantó la mano. No sonrió. No hizo ademán de cruzar. Solo estaba ahí. Como si supiera que yo saldría. Como si lo estuviera esperando. El corazón comenzó a latirme más rápido. Bajé del balcón y atravesé la casa con pasos torpes. Abrí la puerta de entrada. Crucé la calle. Pero cuando llegué, ya no estaba. Miré a ambos lados. Vacío. Solo quedaba el aire tibio y la sensación de que alguien acababa de irse. Regresé despacio. Sin entender. Sin saber si lo había imaginado. Al entrar, encontré un sobre blanco en el felpudo. No tenía nombre. Solo mi letra. La mía. Reconocí el trazo. Era de un bloc antiguo que solía usar para notas pequeñas. Lo abrí. Una sola frase. No me buscaste cuando debiste hacerlo. La caligrafía era mía. La tinta era la que yo solía usar en los sobres de cumpleaños. Pero yo no la había escrito. La casa volvió a llenarse de ese silencio espeso. Fui a la cocina. Serví un vaso de agua. Lo dejé a la mitad. Y entonces se apagaron las luces. Toda la casa. Oscuridad total. Salí al pasillo. Ni una lámpara funcionaba. Me acerqué al cuadro eléctrico. Todo estaba bien. No había cortes en la calle. Solo mi casa. Solo mi espacio. Solo yo. La puerta principal se abrió lentamente. Sin un solo sonido. No grité. No me moví. Esperé. Y en medio de esa oscuridad absoluta comprendí que finalmente me había quedado sola. De verdad. Por completo. Y aún así sentí que alguien o algo seguía ahí. Observando. Esperando. Pero ya no sabía si era él o yo misma.